compartir la pantalla y, bueno, de última, porfa, si se agrega alguien más a la sala de espera y yo no me percaté de la notificación, avíseme a alguien, no hay drama, active el micrófono y me avisa. Estamos compartiendo. Bueno, chicos, largamos entonces. Si se agrega alguien más, porfa, chiflenme. ¿Puede ser? Mira, ahí se agregó alguien más. Bueno, lo que vamos a ver hoy, en realidad hay como dos documentos de la tesis que en la práctica en cualquier tipo de proyecto relacionado a una planta industrial están íntimamente relacionados, que son la memoria descriptiva del proceso y el balance de masa y energía. A lo Profe, largo de la carrera, si bien sigue todo como cuando yo le hice, se ve mucho acerca de balance de masa y energía en varias materias. Pero por ahí, la parte de memoria descriptiva, que es la más escrita, la más de, digamos, dialéctica de la ingeniería, no estamos muy entrenados y por eso por ahí se genera. Si ahí levantaron la mano, ¿alguien? sí, yo quería preguntarle si podría grabar la clase. Ah, sí, por supuesto. Em, hmm, ¿Alguien me indica cómo hacer? A la parte de abajo, al lado Ah, acá de está, grabar en esta compartir. computadora. Grabar en esta compu o grabar en la nube. Yo si lo grabo en la nube después se lo puedo compartir. Ay, eso ya no sé tanto. Ah, bueno, me faltó parte de la solución. Bueno, lo grabo en esta compu. ¿Ustedes quisieran acceder al video después? Dale, yo sí. Bueno, le pregunto de todas formas a Miguel cómo se maneja con la parte de videos, pero yo no tendré ningún problema. Bueno, les comentaba que la parte de memoria descriptiva de un proceso por ahí no es en la que más entrenados estamos y es bastante importante a la hora de presentar un proyecto de una planta industrial o de un proceso en sí, una parte de una planta industrial. Y bueno, ¿qué es la primera? Luego se pasa a lo que serían los cálculos. Pero una sin la otra, es decir, la memoria descriptiva sin los cálculos de balance son medio complejas porque si bien describen un poco de qué se trata la planta, bastante detalladamente, faltan los dimensionamientos, entonces generalmente una no puede ir sin la otra parte. De hecho, me ha tocado poder acceder a proyectos industriales, algunos que son grandes, tipo una planta completa, y otros que son procesitos particulares, y generalmente está asociado el balance de masa a la memoria descriptiva. Entonces, vamos a ver. Bueno, básicamente la primera pregunta inicial es qué es y para qué sirve. De vuelta, vuelvo a lo mismo que con el estudio de mercado. Acá lo importante es que ustedes comprendan por qué se genera la memoria descriptiva y en algunos casos, libraco, en el caso de ustedes no necesariamente, porque realmente no son procesos tan complejos, acerca del proceso productivo. Básicamente, la memoria descriptiva obviamente es un documento, nos permite conocer de manera detallada toda la operación del proceso productivo. Es decir, que yo tengo que ir paso por paso describiendo lo que ocurre. ¿Por qué es esto? Pues ya vamos a ver después dónde impacta, pero en general es la fuente de toda la procedimentación de cómo operar una planta. Además de que luego alimenta a instancias posteriores de diseño, generalmente se lo toma como la guía de operación de la planta. Entonces, ¿por qué es una pieza fundamental? Provee info, como les mencioné anteriormente, y obviamente muy importante para lo que es el balance de masa y energía, ya vamos a ver por qué. También permite la información de la memoria descriptiva poder hacer el diseño del layout de la planta, cosa que no es menor porque tiene un impacto económico importantísimo en el proyecto layout. Desarrollar la lógica de control de la planta también es un punto muy importante que está asociado a la memoria descriptiva y por ende también al balance de masa y energía, porque básicamente es donde yo explico cómo se interrelacionan y funciona esa interrelación de variables intervinientes en el proceso. Permite también a posterior de definir los parámetros de calidad y las condiciones de proceso sobre los que yo tengo que trabajar para asegurar un producto determinado, entendiéndose como parámetro de calidad, una especificación de producto, ya sea producto en proceso, materia prima o producto terminado.
Y respecto a lo que son las condiciones de proceso, bueno, conocemos todo, esa parte la conocemos bien, una temperatura, una RPM, una presión, entre varias otras más condiciones posibles de procesos que pueden existir. Permite hacer un análisis de riesgo, la descripción de esa operación me permite darle el enfoque inicial ya desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, como de gestión del medio ambiente, para que después se monte todo el sistema de gestión de riesgos. En esta parte también podemos analizar o incorporar lo que es gestión de riesgos desde el punto de vista de inocuidad o de la industria alimenticia, donde como yo conozco al detalle cada una de las operaciones, sé perfectamente dónde tengo mis riesgos en cualquiera de esas tres componentes. ¿Podemos seguir agregando componentes? Sí, pero principales, inocuidad, seguridad y medio ambiente. Y después también, no es nuestra especialidad, pero sí es muy importante, es el desarrollo de estrategias para el sistema de gestión del mantenimiento. Yo defino cómo funcionan los equipos, luego los voy a diseñar, pero a sabiendas de cómo funcionan los equipos y cómo se opera en la operación, en el proceso de fabricación, la estrategia de mantenimiento puede cambiar sustancialmente. No es lo mismo un proceso batch que un proceso continuo, no es lo mismo un proceso en el cual yo requiero una disponibilidad elevadísima a uno en el que puedo tener paradas. Bueno, eso lo pongo a título simplemente explicativo, no vamos a hablar de estrategias de mantenimiento en la tesis, pero para que ustedes por ahí dimensionen en todos los lugares en los que luego impacta haber realizado la memoria descriptiva. Hasta ahí vamos bien. No hemos visto mucha especificidad, pero ya lo vamos a ver un poquito más específico. Si, si nadie me confirma, asumo que vamos bien. Cualquier cosa me pueden preguntar en el momento en el que necesiten. Bueno, alcance del contenido. ¿Qué implica operar? ¿Qué implica la operación de una planta? Bueno, tenemos lo que es recepción y almacenamiento de materias primas, en donde obviamente no solamente describo la operación de recepcionarla y almacenarla, sino también a la materia prima en sí. Ustedes dirán, bueno, pero recepcionarla. Bueno, hay muchas formas distintas en las que se puede recepcionar una materia prima y muchas formas distintas en las que se puede almacenar. Puede estar en un tanque, puede estar en un galpón, puede estar paletizado, puede estar... Eso después me va a impactar directamente en la opción de equipos y en lo que es depósitos y almacenes. Y también la materia prima va a ser importante conocerla, un poquito ya el estudio de mercado, como habíamos hablado antes, define cuáles son estas materias primas, pero acá hacemos mucho foco en la parte técnica. Porque cuando yo recepciono materia prima, si la materia prima que yo recepciono no cumple con el estándar de calidad que definí para mi proceso, probablemente luego aguas abajo se me complique la operación. Si bien la recepción y el almacenamiento de materia prima es una operación unitaria en sí, después podemos hablar como bloque, digamos, lo que son operaciones y procesos unitarios ya para tomar esas materias primas y transformarlos tanto en productos en proceso o intermedios, como en productos terminados y también, paréntesis, subproductos que puede haber. No es la norma que haya subproductos, pero los puede haber. Y acá estamos hablando de cada una de las operaciones y procesos unitarios. Generalmente este tipo de descripciones tienen complejidad a la hora de realizarse, más de acuerdo al tipo de proceso. Pueden tener un proceso que tenga 10 operaciones, y, entre operaciones y procesos unitarios, 10, 12, a procesos que tienen 80. Entonces, claro, cuando uno arranca a decir, tengo que describir todo eso, estamos en una cosa, hay veces que, primero que nada, tanto a la hora de describirlo como a la hora de comprender lo que se escribió, es muy difícil seguir el hilo conductor. Ya vamos a ver cómo podemos hacer alguna estrategia que nos ayude a ordenarlo y que sea fácil, tanto para ustedes de escribirlo y redactarlo, como para el que le toque leerlo, de interpretarlo. Cuando yo genero un producto en proceso, es decir, todavía no llegué a mi producto... perdón. Una cosa que no mencioné antes, en las operaciones y procesos puede haber royalties y patentes de aplicar. O sea, un proceso que ya está patentado, la lógica sería que en la práctica, digo, que intentemos no recurrir a esas instancias, pero si existiese una patente, se tiene que mencionar. Y los royalties por ahí se hablan en el estudio de mercado, con lo cual no habría mucho problema.
Almacenamiento de productos en proceso, ¿qué pasa? Bueno, antes de llegar a mi producto terminado, yo probablemente tenga que ecualizar operaciones o genero stocks de productos en proceso por una cuestión de disminuir los riesgos de abasto dentro, internos del proceso. Les pongo un ejemplo. Pueden tener ustedes la conexión entre un proceso batch y un proceso continuo, o bien pueden tener un proceso que tiene alto riesgo de parada, de producción, o diferentes capacidades productivas entre un proceso y el que sigue. Entonces, en el medio generamos, además de tener, obviamente, una corriente que conecte esas dos operaciones o procesos unitarios, generamos un tanque pulmón o un tanque de almacenamiento. Y acá no es menor describir cómo se almacenan, porque hay muchas ocasiones, se da mucho para los productos que son químicos y que tienen complicaciones de vida útil o de degradación, y también con los productos alimenticios, que las condiciones en las que se lo almacena son claves. Si yo no lo almaceno en la condición adecuada, aguas abajo, empiezo a obtener producto no conforme. Entonces, si en su proceso existen almacenamientos intermedios, es muy importante que se explique cómo se debe almacenar ese proceso. Puede que no lo tengan y que todo el proceso sea continuo, pero generalmente, digamos, salvo que tengan una empresa que se haya diseñado bajo el principio del Lean Manufacturing, va a ser medio complicado que no tengan ningún almacenamiento de producto en proceso. Generalmente el stock implica que estoy un poco más cubierto de riesgos. Si se me para un proceso, bueno, al proceso que sigue lo puedo ir abasteciendo del stock que tengo intermedio, pero también implican costos, ¿no? Porque yo para generar ese stock tuve que invertir capital de trabajo en la operación, entonces es un balance, ¿no? Después en el económico financiero termina viéndose. Después, si bien no es el objetivo principal, sí es importante saber que a las corrientes que ustedes generen como efluente, de alguna u otra forma se tienen que tratar. Entonces, tener una descripción, quizás no al detalle de las operaciones de materias primas, productos en proceso y productos terminados que mencionábamos en el segundo lugar, pero sí conocer cómo se tratan los residuos que ustedes generan, ¿sí? Es un punto no menor. La verdad es que ninguna de nuestras actividades que podamos diseñar o gestionar como ingeniero químico tendrán impacto cero en el medio ambiente, pero sí por ahí el rol nuestro es que tengan el menor posible. Y en esta sección por ahí es importante que lo veamos plasmado. Y después, importantísimo, cómo se genera el producto terminado. La operación generalmente se termina con un packaging o con algún almacenamiento a granel. Si se termina con directamente la producción de una corriente que se almacena a granel, pues bien, se define el almacenamiento, cómo se carga en el medio de transporte y hasta ahí llegó la memoria descriptiva. Si se empaca, bueno, pues se describe entonces el proceso de packaging, cómo se almacena el producto empacado y cómo se carga en el transporte con el que se comercializa. ¿Por qué? Pues yo menciono por ahí la parte de carga. No es lo mismo usar autoelevadores para cargar algo paletizado que utilizar medios de impulsión como bombas para cargar, por ejemplo, líquidos en tanques cisternas, ¿sí? La bomba ya de entrada consume energía y tiene un diseño a través de un dimensionamiento que bien conocemos, y el autoelevador consume energía sí, consume mano de obra y además hay que comprarlo como activo, ¿verdad? Se tiene que adquirir para que la empresa pueda funcionar, al igual que la bomba. Todo esto se traduce en un diagrama de flujos detallado. Bueno, ustedes lo han visto, si no me equivoco, en las integraciones, que lo que tenemos que lograr acá no es un diagrama de bloques, es un diagrama de flujos detallados que incluye corrientes principales, corrientes de servicios auxiliares y la caracterización de esas corrientes. Ese diagrama de flujo, una vez que luego le adosamos el balance de masa y le adosamos el balance de energía, tenemos conformado el cuadro resumen de balance de masa y energía de la operación. Acá es importante la nomenclatura, que se respete la nomenclatura tax de equipos,
Es muy importante por ahí también poder contar con el diagrama de flujos a la par del documento y que en el documento se haga referencia a todos los equipos mencionados o corrientes en el diagrama de flujos, respetando los tags, para que sea fácil seguir el hilo conductor del documento y también encontrar la explicación, o sea, qué parte de ese diagrama se está explicando. Bueno, Profe, sobre yo tengo una materias. duda ahí sobre las patentes. No me quedó claro el tema de las patentes. O sea, cuando usted dice que hay que evitar los procesos patentados, son los procesos completos, digamos, ¿no? No el método de obtención. ¿Yo por qué recomiendo el tema de evitar? No es que haya que evitarlos. Generalmente la patente, como bien conocen ustedes, salvo que hayan pasado 20 años de su creación o 10, no me acuerdo bien el número específico, no cuenta con información. Entonces, si ustedes tienen una operación, un proceso unitario, por ejemplo, una reacción química que está patentado, y va a ser complejo que le encuentren la cinética detallada, salvo que haya un paper asociado a, ¿sí? Simplemente a título de eso. Ahora, si lo encuentran y no hay problema con el diseño, no hay ningún problema. Ah, bien, bien, ya entendí ahora sí. Ahora Pero me por quedó ahí más ocurre claro. este inconveniente, ¿no? Ese filtro lo están atravesando ahora con la elección del tema. Si el proceso está patentado, es novedoso y no tiene sustento en papers, es medio complicado encontrar información bien detallada que a ustedes les permita simular el proceso después. Bien, bien. Las royalties en realidad van más asociadas al estudio del mercado y es, bueno, la persona que tiene royalties sobre algún producto o algún proceso les va a cobrar un porcentaje. Profe, Perfecto, una sí, ahí me quedó pregunta. más claro. Sí. Nosotros que tenemos, que estamos haciendo el tema, tiene un proceso patente, el proceso está patentado, pero de un paper que se basa en el proceso sacamos la cinética. No Ah, habría bueno, problema con no eso, menor. ¿no? Sí, claro. Por eso yo pues, dije tratar de evitar. Si ustedes cuentan con toda la información, lo más importante de todo es que ustedes tengan seguridad de, primero, que sea factible económicamente, más o menos, digamos, un bien que ni se comercializa, y yo les pido, traten de no elegirlo. Ahora, la otra parte, que esa es es muy grosero el descarte en esa parte, porque se dan cuenta rápido si es algo comercializable o no. Pero la otra parte es, cuando ustedes están eligiendo el tema, tienen que tener seguridad de que lo van a poder simular. Ustedes hoy ya han, casi todos, bueno, no casi todos, todos deberían haber atravesado ya el cursado de las materias principales de diseño de la carrera. Si ustedes ven que hay operaciones que no tienen ni idea a posteriori cómo las van a simular, traten de buscarlo ahora antes de que se les apruebe el tema. No les digo que lo simulen, pero que tengan las herramientas. Si no tienen ni una casi cinética, y ojo con el tema. No porque, digamos, lo invalide desde el punto de vista técnico quien apruebe el tema o no. Lo que pasa es que después capaz que se les complica mucho toda esta parte, ¿no? Sí, no sé si me expliqué. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, capaz que en el medio de la explicación me fui por un poco por las ramas, pero era básicamente eso. ¿Alguna otra duda del alcance? No, Bueno, no. consideramos que no. Bueno, gracias por responder. Contenido sobre materias primas. Un poco de lo que es la descripción del material, en dónde en el proceso se usa, qué especificación de calidad debe cumplir, si tiene alguna información de seguridad que sea relevante, todas tienen fichas generalmente de seguridad, y en qué condiciones se van a almacenar. Ya de entrada las condiciones de almacenamiento les empieza a poner requisitos para el diseño o pensar cómo se las va a almacenar a las materias primas. Lo mismo incluye para los insumos, ¿verdad? Si yo compro insumos paletizados, tendré que tener un almacén de insumos productivos que cuenta con las condiciones específicas. No sé, capaz que hay un insumo productivo que requiere una temperatura especial, bueno, ese almacén tendrá que estar acondicionado. Lo mismo si hubiese tanques en el medio. Operaciones y procesos unitarios, esta es la parte más jugosa, digamos, sobre la que todos por ahí tenemos alguna preferencia, digamos, por la carrera que estudiamos.
¿Qué tenemos? Cada vez que ustedes vayan a hablar de un bloquecito o de un equipo, una operación o un proceso unitario, ustedes tienen que explicitar cuál es el objetivo de la operación, para qué está ese proceso, ¿sí? Hay veces en las que es muy evidente, si acerca de una bomba no vamos a hablar mucho, está para hacer un medio de impulsión, pero otro tipo de operaciones sí es importante saber qué rol juegan, ¿sí? No es lo mismo descartar un contaminante que purificar un producto de reacción. A pesar de que la operación unitaria puede ser la misma, puede ser una destilación, no sé, no es lo mismo el objetivo que se persigue, porque ese objetivo después termina condicionando todos los parámetros de operación. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, el principio de funcionamiento son los tipos de operaciones y procesos que tenemos. Después pasamos a lo que puede que ocurra, tener una reacción. Bueno, entonces tenemos la parte cinética y termodinámica de la reacción. No es necesario que acá se haga el cálculo. Si ustedes unen, si deciden hacer en simultáneo los documentos de memoria descriptiva, balance, masa y energía, está buenísimo si así ocurre, pero puede que no sea, elijan uno primero y el otro después. Son importantes acá el sistema de ecuaciones que lo describe. Si no lo van a hacer, bueno, y en la sección de balance, masa y energía es importante que esté. La termodinámica de la reacción, bueno, evidentemente va acompañando la cinética. Y por el otro lado también lo que es modelado de fenómenos de transferencia. Es decir, si tienen una transferencia de masa, de energía, tienen que explicar cuál es el principio de funcionamiento y cuáles son los fundamentos del modelado de ese fenómeno. Después tenemos lo que son condiciones de proceso clave. Hay operaciones en donde va a ser muy importante para ustedes. A ver, vamos a hablar de un proceso productivo completo. Miles de variables para medir y controlar. No todas son variables críticas. Es muy importante, al menos desde mi criterio, que ustedes tengan claridad de cuáles son las variables críticas de su proceso. ¿Por qué? Afectan a la calidad del producto, afectan a la inocuidad, afectan de manera grave a la eficiencia del proceso. Puede ser de energía eléctrica, de calefacción, afectan a la seguridad, afectan a alguna condición en el medio ambiente. Esas condiciones es muy importante que ustedes las tengan bien identificadas en el mapa de toda la descripción del proceso, porque en el momento en el que ustedes describen la operación es donde describen cómo influye ese proceso en la operación. ¿Qué sería, esa condición en la operación? ¿Qué sería? Si yo levanto la temperatura pasa tal cosa, si yo bajo la temperatura pasa tal cosa. Eso sería la explicación de cómo influye en la operación. De vuelta acá, no es necesario que ustedes describen el 99,9% de todas las condiciones de proceso. En principio, las claves que permiten en principio el modelado, presión y temperatura de cajón, ¿sí? Porque eso después les da las variables que se tienen que medir. Fíjense que habíamos dicho que la memoria descriptiva servía como base para luego montar todo el sistema de control de la planta. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento, lo expongan en el documento a esto, condiciones de proceso clave. Hay veces que la condición de proceso se mide a través de una variable indirecta, ¿no? No sé, una presión a través de una temperatura, por ejemplo. Insumos específicos. Puede ser que no tengamos un insumo químico, por ejemplo, que utilicemos, pero sí un catalizador. Es importante mencionar, si tenemos una reacción acerca de un catalizador, cómo es su influencia en el proceso. Si agrego la mayor o menor concentración, pasa tal cosa, por ejemplo. O no pasa nada. Condiciones de higiene y seguridad y medio ambiente importantes de la operación. Un recipiente a presión, bueno, ojo, porque acá tengo un recipiente que maneja presión. O en el proceso estoy utilizando hidrógeno. Bueno, hay una alerta. Esta operación puede ser crítica para la higiene y seguridad. O esta es la operación de separación que me genera determinado efluente. Bueno, acá tengo una alerta medioambiental porque esa operación me puede generar un problema. Sería esto de las componentes que habíamos hablado antes. No hace falta que acá describan el documento que diseña el sistema de gestión de higiene y seguridad y medio ambiente, pero sí, operación A, acá hay una manito. Acá pasa algo con la presión, acá tengo una sustancia peligrosa, acá genero un efluente.
Hasta ahí, chicos, vamos bien porque son varias cosas que yo les estoy tirando. Si llegan a tener alguna duda, porfa, pregúntenme lo que necesiten. Después tenemos una parte en donde hablamos de una descripción física del equipo y características constructivas relevantes. Acá no vamos a diseñar ningún equipo. Lo que sí vamos a decir es un recipiente esbelto, o sea, características generales acerca de cómo es el equipo físicamente. No me quedo en la teoría de la operación que ocurre, sino también empiezo a adosar la operación al equipo que la va a llevar adelante. A pesar que después hay todo un capítulo específico acerca de la adopción de equipos, no sería la idea llegar hasta ese capítulo para darnos cuenta de que hay equipos que son impracticables, ¿sí? La estrategia de control de la planta, ¿sí? Que sería si es manual o automática, y un poquito con lo que habíamos hablado antes, que son las condiciones de proceso claves, es la lógica de control de la operación unitaria. Entonces, si yo tengo una condición que es clave, no solamente para esa operación, sino de esa operación dentro de todo el proceso productivo, es importante que haga una referencia del control que va a tener. No me voy a poner a diseñar ninguna lógica de control en ese loop, pero sí, porque eso queda para los equipos que a ustedes les toque diseñar. Pero sí tengo que hacer alusión a la lógica de control, y si es necesario. Instrumentación relevante, cuando ustedes vayan describiendo las operaciones unitarias, van a estar diciendo, che, acá es importante medir la temperatura, bueno, pongo una PT100. Acá es importante medir la presión, pongo un sensor, una transmisión de presión, ¿sí? Y después, tipificar los medios de impulsión que se utilizan, son parte de lo que está entre medio de las operaciones, en realidad son una operación unitaria en sí. También es importante identificar cuáles son los medios de impulsión que se van a utilizar sin necesidad de haberlos dimensionado. Ese dimensionamiento se hace en la adopción de equipos, ¿sí? Como término general, acá ustedes ya van a estar empezando a hablar de todas las cosas que se van a diseñar a posterior. Entonces, para que tengan como referencia, de todos estos temas que están acá expuestos, si ustedes ven que están metiéndose con el dimensionamiento de un equipo, bueno, entonces no, eso es para una etapa de diseño. O las específicas que tienen en los equipos 1 y 2 que tienen que diseñar, o bien en la adopción de equipos. Ese sería el límite al que tienen que llegar. No siendo así, no hacer ninguna alusión acerca de cómo es ese equipo técnicamente construido. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta? Bueno. Producto terminado. Bueno, vamos a hacer más o menos lo mismo que con las materias primas. Vamos a definir cuáles son sus especificaciones de calidad. Un poco las han estado mencionando, las pueden haber mencionado cuando hagan el estudio de mercado, pero acá ya nos estamos adentrando en lo que es bien técnico, ¿no? Ficha técnica del producto. Generalmente esa ficha técnica del producto me termina impactando en las operaciones unitarias que lo purifican, que lo concentran, o misma la operación unitaria que lo empaca. El formato de venta que ustedes ya mencionaron, acá lo que ya empiezan a ver es cómo lo van a almacenar a ese formato, las condiciones de almacenamiento y transporte, y la información relevante de higiene y seguridad medio ambiente del producto, ¿sí? Si es un insumo peligroso, por ejemplo, un producto peligroso, es importante que se tengan en cuenta estos aspectos. Bueno, acá viene la parte que les mencionaba de cómo ordenar la información, porque en la práctica, todo lo que yo les mostré en las filminas anteriores, y ahí más importante en esta, que habla de cada operación y proceso unitario, lo más importante es cómo hacer para toda esta información meterla en un documento y que tenga sentido leerlo desde la primera página a la última. Generalmente la estrategia que utilizamos que es ir de lo macro a lo micro. Entonces, por ejemplo, si tengo un proceso muy complejo con muchas operaciones unitarias, yo puedo sectorizar la explicación. Generalmente, por ejemplo, no sé,
puede haber un bloque macro del proceso que se llame acondicionamiento de materias primas. Puede pasar a veces, no sé, algo que me viene sólido, lo fundo, algo que, no sé, por ejemplo, quiero hacer ácido sulfúrico, bueno, me llega el azufre y el azufre lo tengo que oxidar para después meterlo a la torre de conversión. Entonces, en esos casos, ¿qué ocurre? Yo tengo un acondicionamiento de materias primas. Y después, generalmente vienen etapas de reacción o etapas principales del proceso, y generalmente después viene alguna etapa de purificación, alguna etapa de concentración, y por último una etapa de envasado. Esto se lo estoy diciendo en términos macro, no quiere decir que todos los procesos se respeten así, pero a ustedes les tiro algunas ideas porque ustedes ya pueden ir pensando que si bien tienen muchas operaciones o procesos unitarios, hay sectores adentro de su planta. Y es importante a veces que partan de una explicación macro acerca de los sectores y después digan, ahora les paso a explicar el sector acondicionamiento de materias primas. Y ahí arrancamos con la primera operación de acondicionamiento de materias primas. Otra importante es usar siempre la misma estrategia de condensación de la información. En todas las explicaciones uso las mismas tablas. Si siempre parto de la corriente que ingresa, luego hablo de la operación unitaria y luego hablo de la corriente que sale, uso siempre esa misma estructura cuando hablo de cada una de las operaciones, por ejemplo. Otro importante es seguir el diagrama de flujos para ordenar la explicación. A pesar de que yo les digo esto, hay veces que el diagrama de flujo tiene 2 o 3 entradas macro. Entonces, bueno, elegir el orden a través de la sectorización y después dentro de cada sección se describe la línea principal del diagrama de flujos. A cada operación, ¿qué pasa? Es importante ubicarla con la operación precedente y la operación posterior. Dado que hay veces que se explica un sector completo y después se pasa a otro sector, porque de vuelta el diagrama de flujos hay veces que tiene como 3 flujos que confluyen a 3 flujos principales de materiales que confluyen a una sola operación principal, por ejemplo. Es importante saber cuando salto de explicación de una operación a la explicación de la otra operación, primero, si estoy cambiando de sector, aclararlo, y segundo, cuando retomo sectores cuyos anteriores ya están explicados, decir, bueno, a este reactor viene la corriente tal, que venía del sector tal, operación tal, la corriente 2, que venía del sector 3, operación secado, y así, para que cuando se esté corrigiendo, y también ustedes cuando tengan que recurrir al documento, porque van a tener que volver a recurrir al documento cuando diseñen, les sea muy fácil encontrar la información. De más estar decir que si no tiene índice vuelve bocheado este documento, sin leerlo. No sé si ahí, chicos, lo importante de todo esto es que, si yo resumo en términos macro, independientemente del nivel de profundidad de la información que se toque, en principio yo tengo que definir todos los materiales y todas las operaciones que atraviesan mi proceso, teniendo en cuenta cuál es el principio de funcionamiento, cómo yo aseguro la calidad, qué variables son las más importantes y qué condiciones de inocuidad si fuese alimenticio, seguridad, medio ambiente tengo y qué lógica de control persigue esta operación. Eso es en términos macro. Después ustedes cuando vayan a describir cada operación pueden guiarse un poco por todos estos ejes de trabajo, que de vuelta no siempre todos van a aplicar a todas las operaciones unitarias. Pero en términos macros eso, es una descripción bien detallada del proceso. Entonces, hasta ahí llega la presentación, así que si ustedes tuviesen alguna duda, chicos, estaría bueno que me consulten y tratemos de evacuarlas. ¿Alguien con alguna consulta al respecto del documento? Profe, una consulta yo tengo, Sí. que por ahí es más de inexperiencia, no sé, por eso le consulto a usted. Por ejemplo, lo que usted decía de que hay que dimensionar más o menos los equipos, decir, bueno, por ejemplo, este equipo tiene más o menos ese tamaño, es esbelto, no es esbelto, eso. ¿Cómo se, o sea, se supone que también eso un poco de información tenemos que tener al respecto, pero cómo nos podemos dar cuenta de que tal cosa va a ser así? O, por ejemplo, lo que decía, bueno,
hay que tener en cuenta tal, por ejemplo, dijo temperatura y presión, tal variable en cuenta, porque es muy importante. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso sin haber hecho, por ejemplo, el cálculo? De decir, bueno, probé el reactor, empecé a hacer el cálculo, di varias temperaturas, acá se me generó, por ejemplo, una reacción runway, entonces tengo que tener cuidado de que no se me genere eso. Claro. O con tal pH, ¿cómo nos damos cuenta de eso sin haber hecho el cálculo puntual y específico? Está buenísimo lo que planteas porque es la primera duda que se te puede llegar a surgir cuando te sientas a escribir. Primero que nada, no tenés que dimensionar ningún equipo. Fíjate, si yo expresé eso, me retracto. Vos en lo que decías hablabas de dimensionamiento o de definir si un recipiente es esbelto, que no necesariamente es exactamente lo mismo. Por ejemplo, una torre de destilación de un proceso muy conocido, no sé, yo voy a hablar de mi campo de aplicación, que es la desodorización de grasas y aceites comestibles. Son recontra estándares esas torres, son torres de destilación, más o menos, son de arrastre de vapor. Pero básicamente no es que vos vas a hacer una innovación en el diseño creando una torre que no existe. Sabes si es de plato de relleno, sabes más o menos de qué materiales se construye, sabes si utiliza vapor, por ejemplo, como arrastre, pero no vas a estar diciendo ni el diámetro, ni necesariamente la cantidad de platos, eso no lo vas a decir hasta que no lo diseñes, pero sabes que, por ejemplo, la variable presión y temperatura es clave y en qué impacta. Por ejemplo, les digo, las torres de este tipo se utilizan al vacío, 5 bueno, ya en 5 se está pasando, 2 milibares absolutos de presión. ¿Por qué? Porque no llega ni a ganchos la temperatura de desodorización si estuviese a presión atmosférica, se quema la grasa. Es a ese nivel de marco teórico lo que se define. Acá no esperamos, salvo que encuentre bibliografía. Yo, la verdad, tuve suerte, chicos, en donde la bibliografía, si bien yo después iba a tener que hacer el diseño, ya me estaba marcando algunos límites superiores e inferiores. Siempre depende del tipo de proceso que vos elijas, si es muy conocido y tiene mucha bibliografía disponible o no. Entonces, obviamente el grado de especificidad de toda esa información que vos pongas va a depender de lo disponible. Cero absoluto no sería viable, digamos, poner. Vos hay veces que no necesitas haber hecho el diseño para saber que ciertas operaciones tienen dependencia directa con alguna variable o condición de proceso. Una DESTI, por ejemplo, una destilación. Pero sí sería importante que vos me digas, por ejemplo, nada, yo te pongo un ejemplo de lo que ocurre en el proceso productivo en la empresa donde trabajo yo, uno de los procesos productivos. La acidez de entrada del material depende del tiempo hace depender el tiempo de residencia de la torre de destilación. ¿Por qué? Y porque a mayor acidez, yo lo que destilo es así, compuestos volátiles, con lo cual voy a tener que dejar el material más tiempo adentro. Entonces yo ahí ya tengo una relación de variables y adelanto, la condición de calidad de la materia prima es indispensable para asegurar. ¿Por qué? Y por la acidez. No sé si me explico. Es un límite entre el nivel de especificidad que le quieras dar y cuán global vos estés viendo todo el proceso. Y seguramente lo veas con la cantidad de bibliografía que consigas, pero también es importante que ustedes le pongan el ojo crítico a esos procesos que diseñan, porque la memoria descriptiva es la que avisa tanto al que va después a hacer el diseño específico del equipo como al que lo va a operar. Le va a decir, la acidez es importante, es una condición crítica. El vacío de desodorización es importantísimo. ¿Sí? Ah, espectacular, buenísimo, sí, sí. No, yo había pensado como que iba para otro lado, entonces por eso no me terminaba de cerrar eso de... Buenísimo, ahí está. Cuando ustedes vean que para responder esa pregunta tienen que simular, es muy probable que la memoria crítica no deba contemplar. Pero si tienen que razonar para obtener esa conclusión, les digo que sí. Es justamente lo que agrega el ingeniero químico a una memoria descriptiva. Buenísimo, gracias, profe. No hay problema. ¿Alguno más? Che, qué callado. Yo estaría preguntando de todo, porque sinceramente no me habría entendido nada de lo que dije.
¿Nadie más con ninguna duda? Profe, yo no entendí algo. En operaciones y procesos unitarios, cuando hacía referencia a la estrategia de control de planta y demás, ¿qué es en sí lo que se tendría que abarcar ahí? Mira, acá yo les pongo, por ejemplo, si es manual o automática. Por ejemplo, hay procesos, tendrías dos formas de verlo, pero vamos a ir a la parte más básica. Hay procesos que son continuos y procesos que son batch, por ejemplo. Ambos te demandan un nivel de automatismo distinto, porque o tenés una persona que está todo el tiempo mirando el flujo de lo que está pasando, o generas automatismos para anticiparte a los eventos. Pero a su vez tenés procesos que no tienen mucho riesgo de variar su condición de proceso y otros que sí. No sé, un transporte, y no tiene mucho riesgo de que haya algo que varíe. Una operación, una reacción que está ocurriendo a 2000 grados Kelvin, y yo diría que ese tipo de operaciones las controlemos. No las dejemos libradas a la persona. Es decir, por ejemplo, tenés un flujo de materiales muy alto y tenés temperaturas y presiones elevadas. No le vas a poner un volante para que lo vaya manejando el operario. Lo que vas a tratar de hacer es que el operario supervise cómo el sistema de control está funcionando. No sé si me explico. Es aplicar el criterio de saber si una operación es medio que irrelevante automatizarla o muy complicada, y por ende la estrategia tiene que ser migrar a la automatización. Sí, se entiende, profe. Gracias. De hecho, eso en la práctica es muy, muy importante, porque ustedes van a tener, después si a alguno le toca por ahí trabajar en la parte de la determinación de factibilidad de un proyecto de inversión o no, las automatizaciones no bien explicadas, generalmente es difícil justificarles el retorno. Pasa que una automatización puede impactar desde una eficiencia energética hasta la calidad del producto, que debería ser innegociable cuando les toque hacer un diseño o gestionar una planta, hasta también el consumo de mano de obra que tiene esa planta. Hay veces que hay una operación que voy a decir, bueno, esto, si no se automatiza, tiene que tener 100 empleados para mover 1 kilo de producto. Complejo. Entonces, es muy importante esa estrategia de control de operación. Profe, yo tengo una duda también de este tema. Sí. Por ejemplo, lo que dice ahí de insumos específicos del catalizador. Por ejemplo, si llega el momento, nosotros hacemos los cálculos y vemos que tal catalizador no genera, por ejemplo, el rendimiento que uno desea o que uno esperaba según la información de la bibliografía. Después el cálculo te dice que está mal y llegado ese momento no se puede volver atrás, digamos, y hacer una modificación, por ejemplo, acá, y decir, bueno, al final Siempre se puede volver atrás. Sí. Si no, sería ser un poco necios a la posibilidad de que como todavía no se han diseñado las cosas pueden cambiar. Todos estos documentos generalmente son vivos y se terminan de consolidar cuando se cierra el proyecto. Es decir, hasta que no hay un balance de masa y energía consolidado, y yo no presentaría una memoria descriptiva a un departamento de ingeniería. Entonces, si a vos se te modificó el catalizador que tenés que usar no sé, tenías 2 vías, una que es un poco conocida y otra que era súper innovadora, y dijiste, bueno, vamos a ir por la innovadora, me gustó el paper. Y resulta que no funcionó, ¿y cuál es el problema de cambiar de estrategia? Bueno, ¿Por qué? yo me quedé con la duda sobre todo por el tema esto de las aprobaciones, ¿viste? Lo de que es, tal tema tiene que estar aprobado, tal cosa tiene que estar aprobada, la memoria descriptiva aprobada para tal fecha, entonces me queda la duda de decir, bueno, me aproban la memoria descriptiva, pero tengo que entregar el balance de masa y después veo que en el balance no me da tal cosa, o después el catalizador de repente subió el precio y está en Bitcoin, no sé cómo hacer para evaluar ese tema, por eso me queda la duda. Sí. ¿Yo por qué menciono esto en la memoria descriptiva, no? Hay veces que después llego al económico financiero y no me pusieron el catalizador y resulta que sale 200.000 millones de dólares.
¿Por qué? Y porque no se le dio mucha importancia, se lo utilizó para la simulación, pero en la memoria descriptiva no se lo describió, no se dijo qué era, no se dijo la cantidad que se debía usar en el balance de masa. No es menor los insumos. Hay veces que los insumos pueden representar un costo muy alto. Ah, buenísimo, buenísimo, gracias, profe. Bueno, ¿alguna más? Yo tengo una duda, profe. Sí. Nosotros lo que estuvimos viendo era que nosotros estamos con grafeno, es el tema. Ah, sí, lo vi. Y digamos, en la recta final del proceso, el proceso que nosotros hacemos es grafeno a partir de deposición química de vapor en láminas de cobre. E investigando estos días, este fin de semana, vimos que ¿Deposición química de qué vapor? de metano. Vapores de agua. No, Digo, ¿dónde está el carbono en esto que me está contando? Claro, no, así se llama el proceso, deposición química de vapor. Y es a partir de metano. Sí. Y estuvimos viendo que, por ejemplo, podía separarse ya digamos, en la parte final del proceso, cuando ya tenés la lámina de cobre con la lámina de grafeno encima, vos podías, para que sea como mejor, en realidad, para vender el producto puro, vos podías separarle la lámina de cobre dejando solo la lámina de grafeno. Sí. Y para esto te pedía un adhesivo térmico que no se produce acá en Argentina. Entonces nosotros, el tema está probado y todo, pero nosotros podemos elegir, digamos, vender, que se vende el grafeno sobre el cobre, o es necesario que veamos de separarlo y de conseguir el adhesivo o algo así. La pregunta sería, porque yo de lo que interpreto, decime vos si interpreté bien, digamos. Sí. Vos necesitas un insumo para poder separarlo. Sí. Y además necesitas diseñar una operación para poder separarlo. Que puede que te toque el diseño específico de la operación, como puede que no sea uno de los equipos que vos tenés que diseñar en detalle. ¿Tu problema en dónde está? ¿En conseguir un insumo que está fuera de la Argentina o está en el diseño de la operación? No, está en conseguir el insumo, que es un adhesivo térmico que es japonés. ¿Y cuál es el problema? O sea, el profe Colafili nos había dicho que buscáramos que no hubiera que importar nada. Ah, bueno, eso sería, sí, yo por lógica perseguiría eso, pero una industria química que no se valga 100% del petróleo o de la, ¿cómo es esto? Bueno, tuve una laguna mental, de lo que es el agro, es complejo que en Argentina no pueda comprar nada afuera. Nosotros compramos un montón de cosas afuera. Ah, bárbaro. O sea, no lo tomes como limitante con que si importás no funciona el proyecto. No, va a ser complicado, listo. Sí, pero... No, ahora, si vos me decís un insumo que yo no sé dónde se vende, no sé a qué precio se vende, no sé cuál es su especificación, ahí estás más complicado, porque en realidad lo que te falta es el insumo, no saber... Ah, claro, no, tenemos la marca, el precio, en dónde lo venden, cuánto sale traerlo, incluso te dice por internet, está todo, pero... ¿Y es muy caro en relación al costo del producto terminado? No. No, o sea, no hemos hecho claramente todavía todos los costos. No, pero vos podés hacer una relación, me impacta en un 1%, me impacta en un 100%. Y es más o menos un 4% del producto terminado. No va a tener problema. El precio de comprar eso, porque es un producto muy caro el producto final. Tal cual, sí, yo iría por la vía de importar, sí. Listo. Nosotros no sabíamos, ahí nos entró la duda si teníamos que cortar el proyecto ahí y ver de venderlo sin esa etapa o qué onda. Y lo que pasa es que si vos me decís, sin esa etapa no conozco comercialización de grafeno, te digo que es peor el collar que el perro. No, es que hay comercialización del grafeno sin esa etapa, o sea, sin la etapa de separación final, digamos. Bueno, estaría bueno para que lo analicen económicamente cuando lleguen más adelante y vean más o menos, cuando ustedes ya tengan el balance más energía, sí. Lo van a tener bien claro.
Ah, bueno, vale. Yo no lo dejaría de lado, si te digo, es algo que por ahí es importante que vean con el profe tutor que les toque, ¿no? Es Sí. una recomendación lo que yo estoy haciendo. Si fuese un equipo que yo me toca tutorial, no lo haría como recomendación, sino como definición, pero bueno, Como dado directiva, que... bueno. Gracias, profe. De nada. ¿Alguno más? A todo esto, yo no sé, porque yo escucho voces y no sé si son siempre los mismos los que me preguntan y el resto no está callado. ¿Alguna duda más? Sí, por supuesto, olvídense, y van a tener un profe que les va a poder evacuar las dudas y las consultas, no hay ningún problema por eso. Profe, ¿las filminas las va a subir? A las que estuve dando recién. Sí, se las dejo en autogestión, si quieren. Bueno, gracias. Bueno, ¿No sabes si ¿alguno por más? estos días va a estar definido, profe, quién va a ser el tutor de tesis de cada grupo? Una vez definidos los temas, se definen los tutores. Es casi que inmediato. Bárbaro. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda más, damos por finalizada la clase. Les agradezco el tiempo. Si tienen alguna consulta, no van a tener problema en poder evacuarla con su tutor, así que no veo mayor problema. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y a esto que ya vimos ahora le vamos a agregar balance de masa y energía, que es la parte de cálculos. Dado que hace bastante que no hago cálculos yo laboralmente, seguro que ustedes me pueden explicar más de cálculos que lo que yo a ustedes. Pero la idea sería poder darle un poco de sentido al cálculo, que no sea el cálculo por el cálculo, ¿sí? Bueno, Bárbaro, chicos, profe. damos por finalizar la Listo, profe, clase. buenísimo. Muchas Bueno, gracias por profe, el tiempo. gracias. Nos vemos, Chao, muchas gracias. gracias. Nos vemos.